Le quiero dar la bienvenida a los nuevos invitados. A mi derecha el autor Martín Milman. ¿Qué es el Auti? ¿Cómo andás? ¿Cómo andas, Juli? Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias por venir. Y a mi izquierda, Jorge Elizondo, miembro de la Asociación de Abogados Laboralistas. Así es. ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Bueno, vamos a hablar de derechos laborales en este contexto donde están tan cuestionados y hasta se los demoniza. He llegado a escuchar que los derechos laborales son la explicación de que no se generen nuevos empleos. ¿Qué podemos decir de estas propuestas de reformas laborales? Bueno, parece que esta es la campaña para ver quién dice la estupidez más grande o la barbazada más grande que pueda llegar a ver. Y está claro que es una campaña que está plagada de mentiras y todo lo que venimos viendo con el tema de la fake news. Y esto de los derechos laborales no está, por supuesto que no está de lado, digamos. Estamos ante la elección, de 40 años de la democracia, podríamos decir que la elección más importante dentro de 40 años de la democracia, donde tenemos un candidato claramente con un modelo fascista y otro candidato que claramente plantea un modelo acorde a la Constitución Nacional y acorde a la democracia, con otros partidos políticos y teniendo una tolerancia con el otro, digamos, con las ideas del otro. Viene complicada la cosa para los trabajadores. Sí, sí. Y ya vamos a decir también que ya viene desde el gobierno de Mauricio Macri, un fuerte cuestionamiento de los derechos laborales, ¿no? Y ahora que vemos que este sector también se está aliando a un posible ganador de este próximo balotaje, que es Javier Milei. Bueno, una victoria de Javier Milei sería en alguna medida un regreso a la dictadura. No estoy hablando de... Y todavía más atrás, porque en la forma que él plantea los problemas, está planteando más de 100 años atrás. Es decir, él reniega no solo del peronismo, reniega del radicalismo y reniega de toda la etapa democrática. Cuando ellos hablan de que los 40 años son un desastre, lo que están planteando es un regreso, es un retroceso al cual a Argentina le costaría muchísimo recuperarse. El franquismo en España hizo desastre, matanzas, y fueron 40 años. Algunos podrán decir que en algo adelantaron, pero las consecuencias son tremendas. Los hijos regalados que no conocen a sus verdaderos padres. Nosotros tenemos la suerte, única en la historia, de que algunos hijos han recuperado su familia y que estamos procesando y condenando a los autores del genocidio, que no fueron ningunos excesos, como dice la candidata a vicepresidenta Villarruel. No fueron excesos, fue un genocidio planificado y organizado. Sistemático y generalizado. Sistemáticamente desde Estados Unidos, lo digo así porque, sí. Para que quede claro, como el Cóndor, ¿no? La operación bueno, pobre Cóndor, ¿no? Pero realmente eligieron ese nombre para esa operación. Iniciada, por supuesto, por Pinochet en Chile. Bueno, el modelo de ellos es Pinochet. Y el modelo económico de ellos es la escuela austríaca, que estuve en Viena hace poco. Sí. Y les digo sinceramente que a nadie se le ocurriría hablar de von Hayek o von Mises como los autores del milagro que tienen, si tienen milagro. Yo lo que veo es una sociedad regulada donde el Estado tiene un papel muy importante, y donde hace poco han organizado, digamos, han aprobado un salario mínimo que es muy superior al que existe en el resto de Europa. Entonces, una sociedad regulada, una sociedad donde la izquierda gobierna varias provincias, varios Länder, como le llaman allá, y bueno, no tiene nada que ver con el modelo que el señor Milei parece que aprende de memoria, ¿no? Porque recita de memoria sin explicar. Sí. Sin explicar nada, porque la cuestión es no explicar. Nosotros tratamos de explicar. Son frases, eslogan que pasan. Son frases, eslogan que suenan bien. Exacto. No se dice a gente que habrá dicho, qué lindo, cómo habla este hombre. No le entiendo nada, pero debe saber, ¿eh? Bueno, entonces yo creo que es un insulto a la inteligencia y un insulto al pueblo. Y además recalco otra cosa.
para poder liquidar el derecho laboral, que es el sueño, mejor dicho, tenemos un derecho laboral recortado. Porque tenemos una ley de contrato de trabajo que viene del 74, que está recortada por los milicos. Tenemos 472 leyes que todavía están vigentes de la época de la dictadura y todavía no las derogamos. Tenemos alrededor de 25 artículos que fueron derogados, entre otros, la protección del trabajador que hace huelga. Bueno, estos vienen por más todavía. Vienen para la prohibición de la huelga, porque la huelga siempre, es decir, como hacen todos los gobiernos fascistas, prohíben la huelga y prohíben la organización libre de los trabajadores. Entonces no es que van a dejar los sindicatos o que los sindicatos no van a existir. Van a existir los sindicatos controlados. Claro. La dictadura tenía todos los sindicatos controlados. Y hay que decir, Jorge, también que los que principalmente atacaron la dictadura fueron a los trabajadores y a los dirigentes sindicales. Supuesto, los principales perseguidos de la dictadura fueron los trabajadores. Las destrucciones de las comisiones internas, las fábricas. Así es. Y con respecto a esto que decía Julián, retomando, de que si mejora la situación económica o si se sacan derechos laborales, se va a contratar más gente o va a haber más trabajo. ¿Hay alguna relación? Es mentira. Es una mentira que se ha probado ya en Europa eso. Es decir, cuanto más derechos le sacás, menos trabajo hay. Es decir, porque, como dicen los españoles, cuando te sacan un derecho o cuando se plantea que si te sacan derechos va a haber más trabajo o que si se facilita el despido va a haber más trabajo, como dicen algunos, claro. No, porque cuesta mucho despedir a la gente. Ah, mirá vos. Entonces no están pensando en el trabajo, están pensando cómo se va a despedir al trabajador. Entonces eso no crea trabajo, eso dinamita el trabajo, usando el léxico de este fascista. Dinamita el trabajo existente, va a haber menos trabajo, porque por otra parte también tienden a la recesión. No nos olvidemos de que estos que hablan de liberar el dólar, de liberar los mercados, ¿qué van a producir? Van a producir el ingreso, como ya pasó en la dictadura, pasó con el gobierno de Macri, el ingreso libre de mercancías que vienen del exterior. Entonces, ¿qué provoca? La quiebra de las empresas. Claro. 23.000 empresas nacionales quebraron. Se cerraron, quebraron durante el gobierno de Mauricio Macri, en 4 años. ¿Se imaginan lo que puede llegar a pasar? Bueno, justamente una de las reformas que querían hacer en su momento cuando aparecían estos proyectos de la época de Mauricio Macri era plantear esta cuestión de la paridad que tenía que haber entre las partes del contrato de trabajo. Era justamente especificarlo dentro de la ley de contrato de trabajo, esta paridad, como si entre un empleador y un trabajador habría una paridad de negociación, digamos, justamente. Es desconocer los orígenes del derecho laboral. Y con respecto a la paridad y demás, la paridad, ellos plantean pasar todos los trabajadores a un régimen parecido al del régimen de la construcción, al de la ley 22.250. ¿Esto en qué influiría o en qué cambia? Y bueno, particularmente, a ver, la idea de la democracia viene también de la mano de la idea de la estabilidad. Si no tenés estabilidad en tu trabajo, vos no tenés la posibilidad de plantear un proyecto de vida en familia, nadie puede planificar si no sabe cuándo lo van a despedir y si de un día para el otro lo van a echar y no tiene ninguna posibilidad de tener vacaciones pagas, de tener una indemnización por despido. Estamos hablando del proyecto de vida de una persona. Del proyecto de vida de una persona y de cómo uno se plantea viviendo en sociedad con otros. Es básicamente eso. Y sobre todo entendiendo que la mayoría de las personas son trabajadores. Por más que a muchos quizás no se conciban como este tipo de sujetos, que a ver, estamos en una ola quizás en donde empiezan a aparecer ciertas cuestiones más disruptivas, como los trabajos de plataforma, la gente que trabaja, digamos, de forma online, por ejemplo, y que bueno, que piensan que por ser dueños de su trabajo, de tener la posibilidad de decir cuándo trabajan, cuándo no trabajan, no necesitan este tipo de protecciones. Y hay gente, por ejemplo, vamos a hablar de casos concretos, los trabajadores de plataforma, los repartidores de delivery, no tienen RT, no tienen seguro, no tienen vacaciones pagas, no tienen nada. O sea, esta persona se rompe en la calle, no tiene nadie que le brinde ningún tipo de protección. Y estamos hablando de que enfrente tenemos empresas que son multinacionales. No estamos hablando de que son empresas que
no estamos hablando de una pyme, no estamos hablando de una carnicería de barrio, no estamos hablando de un kiosco. Yo creo estamos que hablando también de empresas internacionales. También esto está fomentado por diferentes medios de comunicación o diferentes redes sociales que crean la idea de que yo soy mi propio jefe, yo me organizo, no necesito tener ART porque después con lo que yo ganaría, después me cubriría en el caso de que tenga un accidente y demás, que después realmente no se ve reflejado, porque cuando chocan a una persona de Rappi nadie se dice, no, bueno, pero ahora él tiene su propia plata para cubrirse, es capaz que lo chocan hasta 3 meses, 5 meses. Sí, pero ahora pueden estar despotricando, y es entendible lo que planteás, y ahora pueden quizá despotricar de alguna manera de este tipo de protección y de sentir esta necesidad, digamos, de tener cierta libertad. Pero hay que entender también que estas personas hoy en día tienen 20, 25 años, están haciendo este tipo de trabajo. Cuando vos tenés 45, 50, 55, tenés un proyecto de vida en donde vos querés tener un poco, quizás me equivoque, o querés tener un poco más de estabilidad, y vas a ser una persona que va a estar completamente rota, vas a tener problemas físicos de todo tipo, no vas a poder salir al mercado laboral, no vas a tener jubilación, no vas a tener pensión, y ahí vas a ir a buscar al papá Estado para que venga el Estado y te venga a dar una pensión o te venga a dar una jubilación, porque vos con todos los años que vos trabajaste no pudiste aportar, porque no tuviste un sindicato fuerte, porque no tuviste organización sindical que peleó para que esos aportes se hagan de manera obligatoria. Entonces estamos en una disyuntiva, también estamos hablando a futuro, digamos. Es una elección realmente bisagra, digamos, y es, no estamos planteando cuestiones que sean mantras intangibles. Yo estoy recontra a favor de lo que es la modernización, obviamente el mundo cambió en 40 años desde que se dictó la ley de contratos de trabajo, pero vamos a modernización con ampliación de derechos, vamos a modernización con una reducción de la jornada de trabajo y con, obviamente, mantenimiento del salario, digamos, para los trabajadores. Justamente, cuando ellos hablan de cambio y de modernización, hablan de retasear derechos, hablan de quitar derechos. Y hasta llegan a hablar de derogar el artículo 14 bis de la Constitución, lo cual es una atrocidad. En primer lugar, porque no lo puede derogar. Claro. Un presidente, está bien, como decía Alberdi, el presidente es un monarca sin corona en la Argentina, pero hay límites. Sí. Es decir, acá está el Congreso, pero el Congreso tampoco lo puede derogar. Es decir, tienen que llamar a una convención reformadora con las mayorías necesarias. Y hay que ver si llegan. Y hay que ver después si la convención reformadora lo hace. Si lo deroga, ¿no? ¿A qué constitución se llega? El ejemplo de Chile, bueno, ya sabemos, las idas y vueltas, ¿no? De las asambleas constituyentes. No es que nosotros no estemos de acuerdo con una asamblea constituyente, claro que sí, para modernizar sí, pero fundamentalmente para hacer avanzar al país hacia una sociedad más justa. Ahora, por otra parte también hay que tener en cuenta que esta gente es amiga de los decretazos. Lo hizo Macri a una velocidad supersónica, apenas subió. No se olviden de eso. Porque hay cortes de las jueces, dos jueces de la Corte. Nombró, por sugerencia del prófugo que está en este momento en Montevideo, y a lo mejor lo trae, Rodríguez Simón, que descubrió en el artículo 99 de la Constitución, descubrió una posibilidad de designar en comisión. ¿Pero a quién se designa en comisión? Pedazo de bestia, ¿cómo vas a designar en comisión como si fuera un empleado a un juez de la nación? Es absolutamente, pero sin embargo pasó, y lo más grave es que el Senado después lo aprobó. Lo cual es gravísimo porque implica también una falla de algunos compañeros que no estuvieron a la altura de las circunstancias. Y además, no nos olvidemos, como vos dijiste, ¿no? Si carecés de protección, si carecés de estabilidad, y encima no tenés protección contra el despido arbitrario, como dice justamente el artículo 14 bis, estás violando el artículo 14 bis. Si negás la justicia social, estás negando la Constitución, porque el artículo 75, inciso 19, le da al Congreso la facultad de dictar leyes para hacer producir mejor al país, para aumentar la productividad, para adelantar la economía, con justicia social. Lo dice expresamente. Sí. Entonces, si vos estás negando eso, estás negando la Constitución. Entonces yo me pregunto, y le preguntaba a Lautaro hace un rato,
estábamos esperando el programa. Si llegara a ocurrir que este personaje gana por 1 punto o 2, como dicen algunos, ¿por qué Constitución va a jurar? ¿Por la Argentina? No. ¿Por la de Estados Unidos? ¿Por la chilena? No sé. Puede ser. Puede ser, pero estamos hablando de hipótesis de conflicto, que las tenemos, porque tenemos diferencias con esos países. No tenemos una hipótesis de conflicto. Indudablemente, alguien que dice que las Malvinas, que no hay que defender las Malvinas, alguien que dice que es partidario, que sus mejores héroes son el viejo borracho Churchill, la maga de Thatcher, y esos son sus héroes. No San Martín. No San Martín. Aparte estamos no hablando Belgrano, mucho no Bolívar. del derecho a la estabilidad, y está claro que el candidato de estabilidad es justamente lo que le estaría faltando. Digamos. Entonces hay que pensar un poco realmente, porque no le quiero tirar un centro al ingeniero Macri, pero cuando asumió por lo menos parecía tener un poquito más de los pies sobre la tierra que este personaje no sabemos con qué puede salir. Sí, pero hoy están en el mismo proyecto. No nos olvidemos que están juntos. Y es más, no nos olvidemos que eso de la dolarización y de la liquidación del Banco Central es una cuestión relativa. Lo que ellos están buscando es que el Banco Central, en todo caso, juegue el rol que juega en los países capitalistas, que ellos creen que son los mejores, ¿no? Un rol no de colaborar en la construcción de la soberanía económica del país, defender el valor de la moneda y nada más, sino todo lo contrario. Es decir, quieren un banco central que se amolde a los intereses del capital multinacional. Ese es el objetivo. No nos engañemos. Todo de la cuestión de la dolarización y de dinamitar el Banco Central es un fuego de artificio para convencer a algunos de que está en algo nuevo. Sí. Pero no hay ningún país que no tenga bancos centrales en este momento. Bueno, yo lo que quiero traer a la mesa es el rol pedagógico que debe tener la política. Porque aquí estamos presenciando que hay un candidato que dice que la justicia social es un curro, digamos. ¿Qué ciudadano que, digamos, tenga algún derecho puede ir en contra de su propio prerrogativa, de sus propios derechos? Evidentemente hay una cuestión comunicativa, hay una cuestión de odio que se ha transmitido a través de los medios de comunicación. Odio de clase. Odio de clase, tal cual. Odio al pobre. ¿Sí? Que está aunque el pobre no vote a veces, pero es odio al pobre, lo destilan, lo están transpirando permanentemente. Permanentemente están demostrando eso, que le tienen desprecio y odio a las personas que trabajan y a las personas pobres. No, y a partir de este ejercicio pedagógico que vos decís bien, Juli, hay que entender que venimos también desde el 2015 hasta ahora con una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores que es inaudita, digamos, por lo menos para nosotros. En un gobierno de estas características hay que entender también muchas veces el enojo que tiene la gente de votar. El otro día estaba escuchando, por ejemplo, la nota cuando terminó el acto de cierre de Milei, le hacían preguntas a la gente y de 200 personas a las cuales más o menos les preguntaban, 100 personas decían que votaban a Milei porque tenían esperanza, por esperanza. Esperanza, se repetía eso. Entonces me parece que si nosotros, como la otra opción, digamos, que representamos en todo caso a la democracia, hay que también entender que hay un montón de cuestiones que no se han saldado en estos 40 años de democracia, que la gente no la está pasando bien, que tenemos un montón de gente bajo la línea de la pobreza, y a partir de ahí, por ejemplo, como está haciendo el candidato Sergio Massa, yendo a Córdoba a pedir disculpas y pedir disculpas a la gente por este gobierno que hemos hecho, bueno, hay que obviamente hacer las cosas mejor. Exacto. Hay que mostrar un horizonte de futuro y un horizonte de esperanza, porque si no terminamos cayendo, como bien vos decís, nos terminamos tirando un tiro en el pie y entendiendo que justamente si una persona no entiende lo que es la justicia social porque no la tiene o porque no la puede ver de manera palpable, es muy difícil que vote un candidato pensando en la justicia social, en que va a llegar a la justicia social. También nos debemos una autocrítica en ese sentido, y yo creo que lo hemos hecho durante muchos años. Hay muchísimos dirigentes que han pasado antes que nosotros y que lo han hecho. Es cuestión de volver a hacer ese ejercicio de memoria
y volver a las bases. Completamente. Hablar a la Correcto, gente, es escuchar correcto. a la gente, hablar, como vos decías, hacer este ejercicio pedagógico y bueno, hacer entender también a la gente que hoy por determinadas circunstancias no está pudiendo ver en sus derechos, porque no los tiene. Bueno, hay que ver qué podría ser peor. Sí, puede ser peor esto, realmente puede ser peor. Podemos vivir en una anarquía, digamos, directamente, en donde cada uno con libertad de arma, cada uno salga a defenderse como pueda, el Estado no exista, la salud cubrítela vos, si querés trabajar te echaron, jodete, digamos, andá y reclamá a nadie. Y esto no es la sociedad en la que queremos vivir, digamos. Y yo creo que también tenemos que mostrar cómo nosotros vamos a mejorar, porque también está bien decir, la educación, bueno, después veo cómo te la arreglás para pagarte la educación, la salud, lo mismo, pero bueno, también plantear algo para adelante, nosotros cómo vamos a mejorar la economía, como está haciendo hoy por hoy, yo creo, Massa, tomando medidas que ayudan a la gente. Bueno, la eliminación del impuesto a las ganancias es algo que él venía prometiendo desde el 2013, lo cumplió ahora. La devolución del IVA. La devolución del IVA, los proyectos que están dando vuelta con relación a la reducción de la jornada de trabajo, que es una ley, me puede corregir Jorge, pero tiene casi 100 años, más de 100 años, la ley de jornada de trabajo. Jornada de trabajo en nuestro país. O sea, en su momento, hace 100 años, se peleó por trabajar 8 horas. Y hoy en día seguimos trabajando 8 horas como si fuera un mantra y como si fuera que trabajar es lo único que tiene que hacer en la vida. Y que la gente se deslome trabajando. No hay proyecto de vida, no hay familia, no hay, digamos, otras cosas que puedan hacer bien a las personas. Sí, y lo que más se está metiendo en la cabeza de la gente, no, porque está lleno de vagos. O los argentinos, hay un montón de vagos. Y eso es una realidad que es una mentira la más grande del mundo. Trabaja en el mundo, está demostrado. Está demostrado la cantidad de horas que trabajan argentinos no la trabajan en un montón de países. En Alemania se trabaja mucho menos. Vamos. Tal cual. Sí, y la gente que trabaja para afuera, vos hablás con cualquier otra persona que trabaja afuera y te dice, no, nosotros trabajamos 8 horas, pagamos la computadora y te va. El argentino trabaja 15 horas porque dice, no, ya veo, lo necesito al laburo y demás. Sí, trabaja horas extras. Y cumple de otra manera. Sí, totalmente. Y aparte, o sea, también hablando del trabajo informal o no registrado, o también el trabajo popular de las economías populares, ¿cuánta gente hemos empujando bajo el rayo del sol con 35 grados de calor un carrito juntando cartón? Entonces... Mira, nos han expropiado la palabra cambio. Hay que recuperarla. Y tenemos que plantear que nosotros necesitamos cambio, sí. Pero no el cambio que estos tipos están planteando. Que necesitamos libertad, sí, pero no la libertad como de la que hablan estos tipos. Porque ellos quieren la libertad para el capital, nada más. No para las personas. No nos engañemos. La libertad para el capital es la esclavitud de las personas. Exacto. Es así. Y el cambio que nosotros pretendemos, justamente, es hacer una sociedad más justa. Y sobre todo recuperar la soberanía que perdimos durante muchos años, y no la terminamos de recuperar. Los puertos tienen que ser nuestros. Los puertos tienen que ser definitivamente del Estado. El comercio exterior lo tiene que manejar el Estado. Y no un grupo de multinacionales. Completamente, Jorge. Bueno, les agradezco la presencia. Nos quedamos corto de tiempo, pero nos encantaría quedarnos Siempre charlando falta mucho más. tiempo. Jorge, Un gusto. Francisco, Un Lautaro, gusto. muchísimas gracias. Nos Sí. encontramos el próximo lunes en La Voz de Rosario.